Les saluda el pastor Juan Emerson Hernández desde la Unión Colombiana del Sur, con la iniciativa de Reavivamiento y Reforma. En el día de hoy analizaremos el capítulo 7 del libro Profetas y Reyes, titulado Jeroboam. ¿Quién era Jeroboam? Jeroboam fue el rey que Dios había destinado para cuando se partiera el reino gobernara sobre las 10 tribus de Israel. Jeroboam fue colocado por Dios para que gobernara, pero no aprovechó ciertas ventajas que él tenía porque él había estado en el gobierno de Salomón. Dice la palabra de Dios que el conocimiento que había adquirido durante los años de servicio fiel le habían preparado para gobernar con discreción. Pero Jeroboam no confió en Dios. Triste esta frase, porque es la que trae y desencadena todos los males que vinieron sobre Israel, como nosotros conocemos de la historia de las 10 tribus. Jeroboam tenía o temía que sus súbditos llegasen a trasladarse a la nación de Judá, debido a que allí era donde se hacía la adoración y era donde se realizaban las fiestas o se celebraban las fiestas que Dios había establecido. Así que para evitar esto, que de pronto la nación se sublevara contra él al servir a un rey que fuese puesto en el trono que había ocupado Salomón en Judá, él decidió establecer ahora unos altares, unos santuarios en la nación de Israel. Dice la palabra de Dios que mandó construir 2 centros de culto, uno en Betel y otro en Dan. Ahora les dice al pueblo: ya harto habéis ido a Jerusalén a adorar. Aquí están tus dioses. Mire cómo lo señala Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 28. Y habido consejo hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: harto habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. En este texto vemos totalmente un traslado del pueblo a la adoración de ídolos. El pueblo empezó a irse hacia Judá. Pero no solamente el pueblo, los levitas, como lo mencionamos en el capítulo pasado, también se fueron hacia Judá. Entonces ahora Jeroboam, ¿a quién iba a colocar como sacerdotes? Buscó de la gente común del pueblo y colocó a estos hombres como sacerdotes. No respetó que Dios había instituido que el lugar de adoración y donde debían colocarse los sacrificios o realizarse los sacrificios era en Jerusalén, sino que colocó ahora allí otros lugares, otros altares para adorar al Señor. Y como si fuese poco, construyó 2 becerros de oro y dice: estos son los dioses que te sacaron de Israel. Qué triste la forma como Jeroboam fue llevando a la nación a la idolatría. Pero cuando estaba ofreciendo sacrificio, en ese mismo momento Dios manda un emisario desde Judá, de Judá, del reino del sur, un profeta que no se dice el nombre, apenas se le llama un varón de Dios. Llegó allí delante del rey Jeroboam y empezó a hablar, a profetizar. Dijo al altar: tu altar, allí se sacrificarán los hijos de tu reino. Y como una señal, el altar se quebrará y la ceniza se regará. En ese mismo momento el altar se quebró y la ceniza, como lo dijo el profeta, se regó. El rey Jeroboam, en vez de atender la amonestación de Dios, se enojó y quiso sublevarse contra el varón de Dios, y extendiendo su mano dijo a los soldados: prendedle. Pero muy pronto se dio cuenta que su mano quedó desecada y no podía retraerla. Entonces ahora sí se asustó y empezó a clamarle a aquel varón de Dios al cual quería tentar: clama a la faz de Jehová para que él restituya mi mano. El varón clamó a Dios. ¡Qué misericordia de Dios! Y qué nobleza de aquel varón de Dios. Y Dios restauró la mano de Jeroboam. Ahora Jeroboam le dice a aquel varón: bueno, vamos a la casa y vamos a comer.
el varón de Dios le dice, no, Dios me ha dicho, no comáis nada en el camino, ni aceptéis comida de nadie, y regresad por otro camino. Bueno, esto Jeroboam simplemente aceptó. El profeta se devolvió, pero unos jóvenes fueron a decirle a un cierto falso profeta de allí de Israel, mire lo que sucedió con este varón de Dios. Y el falso profeta corrió por donde se había ido el varón de Dios, lo alcanzó y empezó a persuadirlo. Mire, yo soy profeta de Dios, Dios me ha dicho que te invite a comer a mi casa. Así que después de tanta insistencia, lo convenció y el profeta falso fue con el varón de Dios a su casa. Comieron. Cuando el varón de Dios salió de allí, en su bestia, un león los alcanzó y mató al varón de Dios. La gente que pasaba por allí lo veían y decían, hombre, sí era un varón de Dios porque él dijo lo que Dios le había dicho, desobedeció y ahí está. Algo interesante, que siendo él el varón de Dios, sufrió las consecuencias de la desobediencia, murió. Bueno, este capítulo nos enseña varias cosas y yo quiero que las repasemos porque nos van a ayudar en el reavivamiento y la reforma de nuestra iglesia. La primera de ellas, nosotros debemos confiar en la voluntad de Dios. Dice de Jeroboam que empezó a gobernar, pero no confió en la voluntad de Dios. Error. Lo segundo, debemos respetar las instituciones divinas. Jeroboam no tuvo en cuenta esto. Dios había establecido que era en Jerusalén, pero él quiso hacer sus propias lugares de adoración, sus propios santuarios. No, falla. Hay que respetar las instituciones divinas. Tercero, obedecer solo la orden de Dios. Aquel profeta, aquel varón de Dios, había recibido la orden explícita del Señor, pero desobedeció y llevó las consecuencias. Tú y yo debemos obedecer solo la voz de Dios. Y la cuarta es aceptar y atender la reprensión divina. Si Jeroboam, cuando vio lo del altar, cuando vio lo que sucedió con su mano que quedó disecada, hubiera atendido la reprensión divina y hubiera cambiado su adoración, bueno, hubiese existido un reavivamiento y una reforma en Israel, pero no lo obedeció. Por esa razón, te invito para que tengas en cuenta este cuarto aspecto. Repasémoslos entonces brevemente. Primero, confiar en la voluntad de Dios. Segundo, respetar las instituciones divinas. Tercero, obedecer solo la voz de Dios. Y cuarto, aceptar y atender la reprensión divina. Estos cuatro elementos nos ayudarán mucho en el reavivamiento y la reforma. Que Dios le bendiga.